Un examen de fundamentos de mecánica. La idea de estas diapositivas es que puedan preparar el examen de fundamentos de mecánica. Son 5 diapositivas y en cada diapositiva se van a dar las respuestas. Primero presento la diapositiva para que ustedes miren si tienen las respuestas y luego las comparen con la solución de cada diapositiva. Comencemos entonces. Esta primera diapositiva habla de magnitudes, unidades, dimensiones, órdenes de magnitud y cifras significativas. Comencemos. ¿Cuál es la unidad de presión del sistema MKS? Sencillamente hay que saberla para contestar esta pregunta, o sea que es de memoria. Se podría descartar algún valor que no sea de la presión. La segunda es cuál es la mayor de las siguientes velocidades. Para esta lo ideal es expresarlas en las mismas unidades para poderlas comparar y definir cuál es la mayor. ¿Cuáles son las dimensiones de la energía potencial? Para esto pues hay que conocer las dimensiones de cualquier tipo de energía o la fórmula de la energía potencial. El 4. Si la distancia de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 300.000 kilómetros, ¿cuál es el orden de magnitud de esta distancia? El orden de magnitud es una potencia de 10 expresada en el sistema internacional. Exprese la densidad 10 kilogramos por decímetro cúbico en gramos por centímetro cúbico. Aquí lo aconsejable es utilizar factores de conversión y reemplazar los valores para llegar a la pregunta que se está haciendo. ¿Cuáles son las dimensiones? El 6 de B en la ecuación de energía mecánica, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más B por M por H. Para que esto sea dimensionalmente correcto. La clave es determinar las dimensiones de cualquier tipo de energía y de esa manera se puede despejar el valor de B en la ecuación. En un instrumento digital se lee que la masa de un cuerpo es de 0,025 gramos. Escriba el valor en notación científica, entonces hay que expresar el valor en el sistema MKS con un número que multiplica una potencia de 10 entero. Entonces empecemos a contestar las preguntas. La respuesta para cuál es el sistema, cuál es la unidad de presión en el sistema MKS, entonces sabemos que la presión es fuerza sobre área y Newton sobre metro al cuadrado es un pascal. Entonces la respuesta es la D. ¿Cuál de las siguientes es la mayor velocidad? Entonces lo que tenemos que hacer es expresar. Podemos comenzar con 36 km por hora, expresarlo y es equivalente a 10 metros sobre segundo. O sea que 36 km por hora y 10 metros sobre segundo son iguales. Eso quiere decir que nos quedan dos respuestas posibles, que son la B o la D. Pero la D pues son 10 km por hora, entonces sería más pequeña. Por descarte la respuesta sería la B. Justifiquemos por qué la respuesta es B. Tenemos 10 hectómetros por minuto, o sea, 1000 metros en 60 segundos y eso nos da 16,6. Entonces la respuesta es la B, 10 hectómetros por minuto. ¿Cuáles son las dimensiones de la energía potencial? Entonces sabemos que la energía potencial gravitacional, porque podría ser la elástica, pero vamos a trabajar con la potencial, es igual a masa por gravedad por altura. La masa la expresamos en sus dimensiones, que son m mayúscula, la aceleración, que es longitud sobre tiempo al cuadrado, y la altura, que es L. El resultado nos da que la energía potencial, las dimensiones son masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. O sea que la respuesta es la C. Si la distancia de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 300.000 kilómetros, ¿cuál es el orden de magnitud de esta distancia? Entonces expresamos en potencias de 10, 3 por 10 a la 5 kilómetros y luego los kilómetros en metros, que son 10 a la 3, de tal manera que nos da 3 por 10 a la 8. El 3
lo expresamos en la potencia de 10 más cercana, o sea, lo redondeamos a 10 a la 0, que es 1. De esta manera la respuesta nos da 10 a la 8. Entonces es C. Para la siguiente, entonces tomamos el valor inicial y lo multiplicamos. Los kilogramos, sabemos que un kilogramo son 1000 gramos y que un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Resolviendo obtenemos 10 gramos por centímetro cúbico. Entonces la respuesta es la A. ¿Cuáles son las dimensiones de B en la ecuación? Entonces ya sabemos que suma de energía nos vuelve a dar a energía, significa que B por M más H es una energía. Entonces ya tenemos que las unidades de energía son masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Despejamos o reemplazamos M y H por sus dimensiones y luego despejamos B. Entonces B es igual a longitud sobre tiempo al cuadrado, es decir, la aceleración. Entonces es la C. Dice que con un instrumento digital se lee que la masa de un cuerpo es de 0,025. Escriba el valor en notación científica. Entonces expresamos en kilogramos. Entonces tenemos 2,5 por 10 a la menos 2 gramos, que es el valor dado, y multiplicamos por el factor de conversión diciendo que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. El resultado de esto nos da 2,5 por 10 a la menos 5 kilogramos. Entonces la respuesta es C. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a hablar de líneas de tendencia, la constante de un experimento, la incertidumbre absoluta o relativa y vectores. Entonces dice que a partir de la tabla de datos obtenida con un instrumento digital responda a las preguntas 8 y 9. Entonces aquí tenemos una tabla de datos donde la primera columna corresponde al eje X y la segunda al eje Y. Entonces nos preguntan cuál es la línea, nos preguntan si se sabe que la línea de tendencia es Y igual a K sobre X, cuál es el valor de la constante. Entonces sencillamente se despeja en la fórmula y obtenemos la constante. Dice, ¿cuál es la ecuación de la línea de tendencia del experimento? Entonces, una vez hallada la constante, la reemplazamos en la ecuación y obtenemos entonces la respuesta a esta pregunta. Ahora nos dan dos datos con sus incertidumbres absolutas en X y en Y y nos preguntan y nos dicen que se obtuvieron con un instrumento y son parte de una tabla de datos. Dice que a partir de estos conteste las preguntas 10, 11 y 12. La pregunta 10 dice qué magnitud física corresponde a la constante del experimento. Entonces la constante del experimento en este caso es los cambios en Y sobre los cambios en X. Y tenemos las unidades y de esta manera encontramos entonces la respuesta. ¿Cuál es la incertidumbre relativa de la constante? Tenemos las incertidumbres absolutas en el numerador y en el denominador. Conociendo las incertidumbres absolutas y los valores medidos, podemos calcular la incertidumbre relativa, dividiendo la incertidumbre absoluta entre el valor medido. 12 dice cuál es la ecuación de la línea de tendencia. Entonces, teniendo la constante y sabiendo que esto es una línea recta, entonces podemos contestar a esta pregunta. Dice cuál no es una magnitud vectorial. Esto también hay que saberlo, o sea, tener la respuesta de memoria o en la memoria. Y cuál no es una magnitud escalar, entonces la misma situación de la pregunta número 13. Comencemos entonces contestando las preguntas. Entonces vamos a contestar cuál es el valor de la constante del experimento. Entonces tenemos que las magnitudes son inversamente proporcionales, o sea que el valor de la constante es el producto de las variables. Entonces puedo tomar cualquiera de los valores que aparecen ahí, ya que todos dan lo mismo. 1 por 6, 2 por 3 y 4 por 1,5 nos da lo mismo. Entonces, tomando el primer valor nos da 6,0 metros cuadrados. La propagación de la incertidumbre nos dice que la constante tiene 2 dígitos. Entonces la respuesta es A. Ya tenemos entonces la constante y contestamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ecuación de la línea de tendencia? Entonces sabemos que las variables son
base y altura, y el producto de estas da 6. Despejamos B y encontramos la respuesta, que es la A. Ahora, con los datos dice que conteste las preguntas 10, 11 y 12. Entonces comencemos por la pregunta 12. Dice, ¿qué magnitud física corresponde a la constante del experimento? Para hallar la constante del experimento, relaciono los cambios en Y con los cambios en X. Entonces tenemos que los cambios en Y son velocidad y los cambios en X son tiempo. Entonces las unidades son metros sobre segundo al cuadrado, o sea que la respuesta es aceleración, la C. ¿Cuál es la incertidumbre relativa de la constante? Entonces miremos la pendiente. La diferencia de las Y es, tomamos el valor de 9 menos 4,5 nos da 4,5 metros sobre segundo. Y en X la diferencia entre 3,5 y 2 nos da 1,5 segundos. La incertidumbre absoluta del numerador es 1,8 y la del denominador es 1,0 metros sobre segundo. Ahora tomo la incertidumbre y la divido por cada uno de los valores, es decir, 1,8 dividido entre 4,5 multiplicado por 100, y lo mismo hago con el denominador. Entonces hallemos la constante. La constante es 4,5 dividido entre 1,5, o sea 3,0 metros sobre segundo al cuadrado. 1,8 dividido entre 4,5 por 100 nos da el 40%. Y 1,0 dividido entre 1,5 nos da el 66%. La suma de estos dos valores nos da la incertidumbre relativa de la constante, que en este caso es 106%. Entonces la respuesta es B. ¿Cuál es la ecuación de la línea de tendencia? Entonces sabemos que es una línea recta. Entonces tenemos que los cambios en Y sobre los cambios en X da igual a 3. O sea que B sobre T es igual a 3. Despejamos B y nos queda que B es igual a 3,0 por T, o sea la A. ¿Cuál no es una magnitud vectorial? Sabemos que es el trabajo. La fórmula del trabajo es fuerza por distancia por el coseno de teta. Esta fórmula corresponde a un producto escalar, es decir que el trabajo es una magnitud escalar. La otra es la velocidad, el peso y el impulso son magnitudes vectoriales. Para la pregunta 14, entonces, tenemos que el desplazamiento es un vector. Las otras son magnitudes escalares. Seguimos a la diapositiva. Esta nos dice que los temas son operaciones con vectores, magnitud, dirección y sentido de los vectores. Entonces comencemos. Nos dan los vectores A igual a 1, menos 4 y B igual a 2,2 y contestar las siguientes preguntas. Dice cuál es el vector resultante de B menos A, entonces hacemos la resta de sus componentes y obtenemos la respuesta. Para el 16, ¿cuál es su dirección? Entonces con el vector resultante, entonces calculamos la tangente a la menos 1 de los cambios en Y sobre los cambios en X. Por la resultante en Y sobre la resultante en X. ¿Cuál es el valor de A punto A? Entonces, con la fórmula hacemos el producto de A por él mismo, el producto punto. El valor de A cruz B sabemos que literalmente es un producto en cruz y el resultado le agregamos K para decir que el resultado es un vector en la dirección de Z. De acuerdo con la gráfica, si cada cuadro es de 1 por 1, responda a las preguntas. Entonces tenemos dos vectores, el vector A dirigido a la izquierda y hacia abajo y el vector B dirigido hacia la derecha y hacia arriba. Y dice que cuál es el valor de la resultante, entonces podemos definir el vector A y el vector B en sus componentes y hacer la suma de sus componentes y obtenemos el vector resultante. ¿Cuál es la magnitud del vector resultante? Entonces, teniendo las componentes en X y las componentes en Y, entonces utilizamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las resultantes en X y en Y. El 21 dice cuáles son la dirección y el sentido, entonces utilizamos la tangente a la menos 1. De acuerdo con el vector resultante, calculamos
la resultante en y sobre la resultante en x, y a esta le hacemos tangente a la menos 1. ¿Cuáles son la dirección y el sentido? Entonces ya vimos cómo se haría la dirección. El sentido tenemos que mirar en qué cuadrante queda el vector resultante, y de esta manera sabemos hacia qué punto cardinal está orientado. Comencemos entonces a contestar las preguntas. Entonces tenemos b menos a, entonces nos queda 2 menos 1, 2 menos 4, entonces nos da 1,6. El vector resultante entonces es c. ¿Cuál es la dirección? Entonces tangente a la menos 1, y vale 6 y x, la resultante en y vale 6 y la resultante en x vale 1, entonces tenemos tangente a la menos 1 de 6 sobre 1 y ese es teta. Con la ayuda de la calculadora nos da que teta es igual a 80,5 grados. Ahora a punto A, la respuesta entonces es 80,5. Ahora a punto A, repetimos entonces el vector A y multiplicamos las x, y al resultado le sumamos el resultado de la multiplicación de las y. Entonces tenemos que es 1 por 1 más menos 4 por menos 4, que da 16 más 1, 17. El producto punto es 17. Y para el producto cruz, entonces multiplicamos en cruz, entonces nos queda 1 por 2 menos 4 por 2, y eso da en K. El resultado es que A cruz B es 10K. La respuesta es C. Para la pregunta 19 comenzamos definiendo los vectores. El vector A entonces menos 3 en x y menos 2 en y. Y para el vector B, 12 en x y 3 en y. Ahora sumamos las componentes y A más B es igual a menos 1,1. Entonces la respuesta es A. La magnitud del vector resultante, entonces utilizamos la fórmula, que es igual a la componente en x al cuadrado, la resultante, más la componente en y, la resultante al cuadrado, y la raíz cuadrada, y eso nos da raíz de 2. Entonces la respuesta es B. Ahora, ¿cuáles son la dirección y el sentido? Calculamos entonces la dirección utilizando entonces tangente a la menos 1 de y sobre x, que es la tangente a la menos 1 de menos 1. Eso nos da un ángulo de 135 grados. O sea que estaríamos en el segundo cuadrante. Entonces a 135 le faltan 45 grados para ser 180, o sea que la dirección es 45 grados. Como estamos en el segundo cuadrante, estamos a la izquierda y hacia arriba, o sea, al oeste y al norte. Entonces nos queda oeste 45 grados norte. La respuesta es D. La siguiente diapositiva habla de cinemática, sus ecuaciones y gráficas. Entonces dice que un móvil parte del reposo y se mueve de acuerdo con la ecuación. Contestar las siguientes preguntas. ¿En qué instante su velocidad es 0? Tenemos la ecuación, sencillamente igualamos a 0 y resolvemos. ¿Para cuál intervalo de tiempo está avanzando? Ya sabemos para qué valor la velocidad es 0. Sencillamente determinamos el signo de la velocidad cuando éste está avanzando, y de esa manera sabemos cuál es el intervalo. ¿Cuál es la aceleración media? La comparamos con la fórmula y obtenemos el valor de la aceleración. De acuerdo con la gráfica, responde a las siguientes preguntas. Entonces tenemos una gráfica de posición contra tiempo y nos preguntan cuál es el desplazamiento en el intervalo. Sencillamente necesitamos dos posiciones y de esa manera contestamos la pregunta. ¿En qué instante la velocidad es 0? Es ver si en algún momento la velocidad puede ser 0. El 27, ¿en qué intervalo la aceleración es negativa? Sabemos que la condición que se tiene que cumplir es que el cambio en la velocidad debe ser negativo como mínimo, sabiendo que el desplazamiento define también el signo para cada una de las velocidades.
Y por último dice en qué intervalo la velocidad media es 0. Entonces hay que buscar algún punto donde esto se cumpla, tomando dos valores de la posición y determinando el valor de este en un intervalo dado. Entonces, para la primera pregunta dice, ¿en qué instante su velocidad es 0? Entonces utilizamos la fórmula que aparece arriba. Entonces igualamos a 0 la velocidad y nos da que 0 es igual a menos t más 2. Despejando nos da que t es igual a 2 segundos. Entonces el instante es 2 segundos. Dice, ¿para cuál intervalo de tiempo está avanzando? Ya tenemos que en t igual a 2 es igual a 0, entonces sencillamente para que esté avanzando la velocidad debe ser mayor que 0, entonces buscamos un intervalo donde sea mayor que 0. Entonces tenemos que para b mayor que 0 el intervalo sería menos t más 2 mayor que 0. Despejando nos da que t es menor a 2 segundos. Como el tiempo es positivo, entonces el intervalo está entre 0 y 2 segundos. Entonces la respuesta es C. ¿Cuál es su aceleración media? Lo comparamos con la fórmula y tenemos que la fórmula dice que el número que multiplica a la t es la aceleración, entonces miramos que el número que multiplica a t es menos 1, o sea, menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que la respuesta es D. Ahora pasamos a la gráfica. ¿Cuál es el desplazamiento de 0 a 3? Necesito entonces dos posiciones para hallar delta x. La posición final, que es menos 1, y la inicial, que es 4. La resta de estos dos nos da menos 4. Entonces menos 5. Entonces el desplazamiento es menos 5. La respuesta es B. ¿En qué instante la velocidad es 0? O sea que nos están preguntando un instante de tiempo. Entonces el único punto posible es donde la pendiente de la tangente es igual a 0. O sea, en el vértice de la parábola. Vemos que gráficamente el vértice coincide con el instante 2 segundos. Entonces dice, donde la pendiente de la tangente es 0. Si trazamos una tangente en 2 segundos nos queda una línea horizontal y si le calculamos la pendiente es igual a 0. O sea que la pendiente de la tangente es el instante en que la velocidad, es el valor de la velocidad, que en este caso es 0. Entonces la respuesta es en este punto, o sea en 2 segundos. ¿En qué intervalo la aceleración es negativa? Entonces vemos que la parábola abre hacia abajo de 2 a 4 segundos. Entonces necesitamos que delta v sea menor que 0, en ese intervalo se cumple y la velocidad media va aumentando de tal manera que la velocidad final es más negativa que la inicial. Entonces en ese intervalo de 2 a 4 la aceleración es negativa. ¿En qué intervalo la velocidad media es 0? Resulta que este cuerpo en ningún momento avanza, o sea que no hay manera de que el desplazamiento sea 0, entonces no puede haber una velocidad media igual a 0. Entonces, como siempre retrocede, tenemos que en ningún intervalo cumple la condición. Finalmente, en esta diapositiva vamos a ver unas preguntas de las leyes de Newton, equilibrio y diagrama de fuerzas. Dice que un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba en el vacío mientras va subiendo, ¿cuál es su fuerza neta? Para esto hay que saber cuál es la aceleración y con eso se contesta la pregunta. Para la siguiente pregunta, sobre un cuerpo que se lanza con un ángulo de 30 grados, ¿qué se puede afirmar sobre la fuerza neta? Entonces hay que saber en qué dirección del lanzamiento hay fuerza neta. El 31 dice, de acuerdo con el gráfico, es cierto afirmar. Entonces tenemos una masa sostenida por un cable que pesa W y los cables se tensionan. El cable número 2 tiene un ángulo de 60 grados y el cable número 1 un ángulo de 30 grados. Entonces tenemos las respuestas aquí para escoger. Entonces utilizamos el concepto de equilibrio. Igualamos las resultantes de la fuerza o la resultante de la fuerza en la dirección de X.
Dice, en el siguiente dice, el dibujo representa un péndulo que oscila respecto a su posición de equilibrio. ¿Cuál diagrama muestra las fuerzas que actúan sobre la masa en el extremo derecho? Entonces tenemos un péndulo oscilando de izquierda a derecha y nos dan el diagrama de fuerzas y tenemos que escoger la respuesta. Ahora nos dan otra gráfica y nos piden cuál es el diagrama de cuerpo libre que corresponde a las fuerzas que actúan. En este caso tenemos una barra de madera que sostiene a un peso con la ayuda de una cuerda que se tensiona. Y tenemos las respuestas. Entonces hay que determinar las direcciones y los sentidos de las fuerzas para mirar cuál es el diagrama. Entonces comencemos a contestar las preguntas. Para el primero, entonces tenemos que la fuerza neta es el resultado de la suma algebraica de todas las fuerzas, que también es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración corresponde a la aceleración de la gravedad y este es negativo. Conclusión, entonces la fuerza neta es negativa. No importa la dirección, no importa el sentido, o sea, esté subiendo o esté cayendo. Entonces la respuesta es la B. Sobre un cuerpo que se lanza en el vacío con un ángulo de 30 grados, entonces tenemos que la respuesta. La velocidad en X es constante. Si la velocidad en X es constante, no hay aceleración, entonces se concluye que la fuerza neta, o sea, la resultante en X es igual a 0. Para Y tenemos que la velocidad es variable, entonces la fuerza en Y es diferente de 0. O sea que existe fuerza neta en la dirección vertical. Para el 31, entonces hago la sumatoria de fuerzas en X. Esa debe ser igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. O sea que la tensión de la cuerda 2 en la dirección en X menos la tensión de la cuerda 1 en la dirección en X es igual a 0. El ángulo de T2 es 60 grados y el de T1 es 30 grados. La diferencia de estos dos me da 0. Resulta que el coseno de 60 grados es menor que el coseno de 30. Eso significa entonces que la tensión en 1 es mayor que la tensión en 2. O sea que la tensión en 2 es menor que la tensión en 1. Para el siguiente gráfico, entonces como respuesta definimos los vectores, la dirección y la representación de los vectores de las fuerzas que actúan en el lado derecho. Entonces tenemos que hacia abajo está el peso W y a la izquierda y hacia arriba está la tensión en el cable. De acuerdo con su representación, la respuesta es C. Para la pregunta número 33, entonces definimos la dirección y el sentido de los vectores. Entonces tenemos que W, que es la masa que se cuelga de la cuerda, está dirigida hacia abajo. La barra de madera o la tabla de madera va dirigida hacia arriba y hacia la derecha para sostener la cuerda y la masa, y la tensión va hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces ahí tenemos las direcciones y el sentido, entonces nos dice que la respuesta es C. Espero entonces que este cuestionario les ayude a preparar su examen de fundamentos.